En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con hilos que interactúan con interfaz gráfico con Swing en Java de manera segura. Para ello hemos creado una aplicación a modo de despertador en la que simplemente indicando hora y minuto y pulsando en el botón activar lanzaremos una tarea en segundo plano que llamaremos alarma de despertador, que lo único que hará será calcular o permanecer atento a la hora, y cuando se dé la hora indicada por el usuario mostrará en el interfaz gráfico de esta ventana, en este mensajito, en esta etiqueta de abajo, un mensaje. Es un ejemplo muy sencillo, pero vamos a ver cómo trabajar con la clase SwingWorker, que es la clase que se encarga de permitir que los hilos que interactúan con interfaces gráficos trabajen de forma segura. Trabajar de forma segura, en este sentido, se trata de hacer que si tenemos varios hilos funcionando a la vez y esos hilos interactúan con la interfaz Swing, en este caso, con nuestro interfaz gráfico de la aplicación, esto se realice de manera en la que no interfieran entre ellos. Por eso no podemos hacerlo libremente nosotros, porque no podríamos asegurar que no actualizan o no acceden a recursos de la interfaz de manera segura, sino que tenemos que hacerlo a través de una clase que se llama SwingWorker, que proporciona Java para hacer este tipo de tareas. Para buscar información sobre la clase SwingWorker simplemente tenemos que acceder al API de Java. Allí nos van a contar, o bueno, veremos la definición de la clase, y aquí hay una ayuda bastante buena sobre para qué se utiliza esta clase. Aquí nos cuenta que está diseñado para situaciones donde tenemos que lanzar tareas prolongadas en segundo plano y que tienen que actualizar el interfaz gráfico bien cuando han terminado o bien durante la ejecución de las mismas, que eso es otro caso que ya veremos más adelante. Y aquí tenemos incluso ejemplos de código que podemos poner en marcha que son muy del estilo al que vamos a ver nosotros. Entonces, nosotros hemos diseñado esta interfaz tan sencillo como parece. Esto es una etiqueta de texto que será en la que la alarma será capaz de actualizar. En este caso solo tenemos un hilo, pero vamos a suponer que podemos tener, no sé, podemos lanzar varias alarmas de diferente tipo o del mismo tipo incluso. Por otro lado, tenemos como complemento, como ayuda, hemos preparado aquí un método que nos devuelva la hora y minuto actual para ayudar un poco al hilo a saber qué hora es. Lo devolvemos en un vector. En la posición 0 devolveremos la hora del día en formato 24 horas y en la posición 1 del vector devolveremos el minuto. Una manera así sencilla y rápida de conseguir de calcular la hora actual. En cada llamada a este método nos devolverá la hora de ese momento. Este es el interfaz. Y en este caso aquí es donde hemos creado la clase que hemos hecho que herede de la clase SwingWorker de Java para que nos permita realizar estas tareas de forma segura. En este caso hemos creado una clase que hemos llamado alarma de despertador. Tenemos que hacer que herede de SwingWorker y aquí tenemos que pasar dos tipos de datos, de forma que pasemos. Primer dato sería el tipo que devuelva la llamada a esta tarea. En este caso no devolvemos nada porque simplemente actualizamos algo de la interfaz. Y como segundo parámetro pasaremos el tipo de dato que queremos, digamos, actualizar de forma intermedia, en el caso de que lo hiciéramos. Por ejemplo, si tuviésemos una tarea que realiza o que lanza una alarma, como en este caso, pero queremos mantener, a medida que va pasando el tiempo, mantener actualizado pues una barra de estado, un reloj o algo parecido, aquí en este segundo parámetro pondríamos este tipo de dato que devolveríamos. Por ejemplo, el valor de progreso de una barra de progreso o el valor de un reloj, alguna cosa así. Y en este primer parámetro, pues si esta tarea, en vez de actualizar directamente el interfaz, devolverá un resultado, porque tenga que hacer algún cálculo y devolver el resultado de una suma de números, de una consulta a algún sitio, sería el tipo de dato que devolveríamos. Y lo devolveremos de alguna manera. Más adelante veremos algún otro ejemplo con este tipo de casos. En este caso, como nuestra tarea no publica o no actualiza ningún valor intermedio, no hay segundo parámetro, pasamos el valor void, que es no devolver nada. Y como tampoco devolvemos nada, sino que actualizamos directamente el interfaz, tampoco devolvemos nada al final, ponemos también void.
Hemos creado atributos para guardar hora y minuto en la que la alarma suena, para indicar si la alarma está activada o no, y hemos declarado aquí una barra de estado, una etiqueta de texto, que será la etiqueta en la que luego en el constructor, utilicemos como referencia para la etiqueta del interfaz. De esa manera sabemos que esta es la etiqueta de texto que nos van a invocar o nos van a pasar desde el interfaz y donde tendremos que actualizar. Un método para desactivar la alarma, que simplemente marque ese booleano a falso, de manera que podamos desactivar la alarma de manera directa o cancelando como por el usuario. Un método que hace sonar la alarma, en este sentido simplemente lo que hacemos es actualizar la etiqueta. Tranquilamente, estamos trabajando dentro de una clase que hereda de SwingWorker, podemos acceder a la interfaz tranquilamente, puesto que será Java el que se encarga de hacerlo de manera segura. Y por último, un método que tenemos que implementar de manera obligatoria al extender de la clase SwingWorker, que es doInBackground. Y aquí definimos qué tarea tenemos que hacer en este caso. Pues lo que hacemos será, primero, sobreescribir sobre la barra etiqueta de estado que la alarma está activada, y segundo, en un bucle que mantendremos activo mientras la alarma esté activada a través de este booleano que nosotros controlamos, o bien con la llamada al método isDone, que nos proporciona SwingWorker y que nos indica si la tarea ha terminado o no. Puesto que a veces que la tarea termine no está dentro de nuestro control, podemos utilizarlo para medir si la alarma está activada y no ha terminado. Hacemos que la alarma compruebe qué hora es. Si es la hora, sonará. Dormiremos 500 milisegundos para no estar de manera repetitiva y abusiva comprobando la hora en cada instante en la que el ordenador pueda. Si bien hemos desactivado la alarma o bien la tarea ha terminado porque habrá sonado la alarma y habremos salido del bucle, porque al sonar la alarma la desactivamos también, pues saldremos del bucle y terminará. Como no tenemos nada que devolver, hemos colocado el valor void de devolución y devolveremos null, porque puesto que no devolvemos ningún valor, simplemente actualizamos la barra de estado. Si la tarea termina porque ha sido cancelada por el usuario, luego veremos cómo se hace, podemos detectarlo con el método isCancel y en ese caso mostramos un mensaje de cancelado por el usuario, puesto que a lo mejor ha sido él el que lo ha cancelado. Eso lo haremos desde el botón de la interfaz. Resumiendo, necesitamos obligatoriamente implementar el método doInBackground, donde definimos la tarea a realizar. Podemos disponer de dos métodos, por lo menos en este caso isDone y isCancel, que nos dirán si la tarea ha terminado o ha sido cancelada. Puede haber terminado por cualquier razón, incluso habiendo sido cancelada, pero es un término más que amplía más el caso, ¿no? Ha terminado por lo que sea. isCancel sería ha terminado porque ha sido cancelada. Y por otro lado, los tipos de datos, que en este caso no hacemos caso, valor devuelto y valor intermedio actualizado, que luego veríamos cómo se usa. El resto, bueno, podemos hacer un constructor, métodos a nuestro antojo, según nos convenga. La clase principal tenemos dos botones, pues veremos qué hacemos en el botón activar. En el botón activar simplemente tenemos que activar la alarma, comprobando que los valores sean correctos, pues lo que haya que hacer, comprobaciones varias y demás, alguna más se podría hacer incluso. En este caso creamos la alarma, pasamos la etiqueta de texto de la interfaz la pasamos como parámetro, la recogíamos en el constructor y con este método lanzamos la tarea en segundo plano. Es decir, con este método sería la manera de empezar a ejecutar el método doInBackground de manera thread safe, que se llama, es decir, de manera segura. Si tuviésemos más hilos que hicieran actualizaciones sobre esta etiqueta o algo parecido, los lanzaríamos todos de esta manera y se ejecutarían de manera segura. Nunca habría más de uno interfiriendo con otro a la hora de actualizar la interfaz, esta etiqueta o una área de texto, una lista, lo que fuera. En el caso de que el usuario pulse este botón, simplemente desactivaríamos la alarma y cancelaríamos la tarea. Aquí le indicamos con true que queremos cancelar la tarea y queremos interrumpirla. Si no quisiéramos interrumpirla, sino que la quisiéramos cancelar, pero queríamos dejar que terminase de manera natural, podríamos invocar pasándolo con el valor false. Lo demás, pues simplemente activar y desactivar botones por tema de interfaz.
Entonces, para ver cómo funciona, vamos a probarla. Esta es la aplicación, la alarma. Aquí el mensaje que se carga por defecto es que la alarma está desactivada. Vamos a programar una alarma a las 13:23, que es dentro de un minuto. Activamos. Vemos que este mensaje se ha actualizado por el hilo. Ahora se ha actualizado de manera segura. Vemos que podemos desactivar la alarma también. La alarma ha sido cancelada por el usuario. Mensaje también actualizado por el hilo. Vamos a probar a programar la alarma para que suene ahora mismo. 13:22, son las 13:22, suena ahora mismo. Vemos como la alarma directamente ha sido programada y ha sonado. Bueno, en este caso podríamos ya desactivarla de nuevo. O podríamos haber hecho que se desactivase ella también incluso. Eso se podría haber programado desde la otra parte. Y vamos a, por ejemplo, vamos a calcular, vamos a hacer que se lance dentro de un minuto. Son las 13:23, lanzamos a las 13:24. Ahora mismo está la tarea en segundo plano trabajando. Y cuando corresponda la hora, ella sola sonará, se desactivará, la tarea terminará y seremos notificados aquí en la etiqueta de texto. Vemos que son las 13:24, la alarma ha sonado y habrá terminado. Ya digo que este botón, por ejemplo, podríamos haberlo también actualizado desde el hilo, desde la tarea en segundo plano para que se activase el botón. Podríamos haber pasado más de un componente de la interfaz, o haber pasado la ventana completa, etcétera. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos utilizar la tarea en segundo plano a través de Swing Worker para realizar actualizaciones intermedias. Por ejemplo, haber pintado aquí una barra de progreso indicando el tiempo que falta para la hora, etcétera. Que veremos en otros videotutoriales.